¿Qué es la resolución de problemas? La resolución de problemas, como su nombre lo dice, es un proceso mediante el cual llegamos a la solución de un problema muy en específico. Y en esta ocasión vamos a hablar de 4 pasos para la resolución de problemas y algunos ejemplos de esto. ¿Qué te parece si empezamos? Sí, claro, adelante. El paso número 1, identificar el problema que debes resolver. Para esto es muy útil hacerse las preguntas correctas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Tú te dices, ¿quién está involucrado en este problema? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo sucedió el problema? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo está ocurriendo este problema? Claro, primero hay que saber dónde estás parado. Las coordenadas del problema solamente te las van a dar cuando preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por qué es un problema para empezar, porque a veces no entendemos por qué los problemas se originaron. Hay que entender que simplemente pasan y para eso estamos, para solucionarlos. Siempre es mejor identificar los problemas para poder tener una comprensión a la hora de solucionarlos. Ahora, vamos a ir al punto número 2. El número 2 sería llevar a cabo una lluvia de ideas con las personas que están involucradas. Para esto, me gustaría que intentaran primero hablar personal e individualmente con estas para que ya vayan teniendo un pensamiento hacia llevar ideas para solucionarlo. Cuando ya juntas a este equipo involucrado, generas una lluvia de ideas. No hay que ser tan crítico al principio, hay que escuchar y estar abierto a opiniones, porque ellos van a tener una visión más amplia de cómo se puede llegar a solucionar este problema, y es tu trabajo como resolucionador de problemas poder integrarlas todas, encaminarlo hacia algo que pueda solucionar este problema sin generar más. Sí, definitivo, y un error que cometen los líderes siempre es no preguntar, no ir hacia el campo donde está el problema y pensar que las soluciones solamente pueden venir de su cabeza, donde realmente hay que pedir esa retroalimentación de cómo funcionan las cosas para entender, una, por qué se originó el problema en primer lugar, y dos, cómo solucionarlo de una manera en que el problema sea difícil que vuelva a ocurrir. Claro, hay que tener una mente muy abierta para poder interpretar lo que te están diciendo y poder acumular todas estas experiencias de toda esta gente. Digamos que tú no sabes todo el contexto, digamos que tú no estás capacitado en cada una de estas áreas, pero tienes la habilidad de poder juntar cada una de estas soluciones y poder crear algo que funcione. Esto nos lleva al punto 3. Define cuál será la solución. Ya escuchaste muchas ideas, ahora es tu trabajo poder utilizar lo más que puedas adquirir de todo esto que te están diciendo para crear una solución. Y no tiene que quedarse ahí. Tienes que ver cuál es el resultado deseado y quién puede beneficiarse más con esta solución. Ya para entonces ya tienes un plan, tienes quién lo va a ejecutar, cuáles van a ser los medibles, cómo lo vas a monitorear, le vas a dar oportunidad a la gente de que sea creativa o necesitas que la gente se apegue al plan y sea específica. También, si dadas algunas situaciones ya preestablecidas vas a cambiar el plan o te vas a mantener en la misma línea, no importa lo que pase. Todo esto lo tienes que ver como parte de la estrategia para implementar el plan. Claro, y siempre es muy importante en la resolución de problemas la celeridad. Tienes que poner una fecha límite, fechas bien claras de cómo te van a ir implementando los puntos que has desarrollado a la hora de implementar la solución, que es el punto número 4, porque no solo es pensar cómo resolverlo, hay que llevarlo a cabo, hay que dividir bien el trabajo, hay que designar perfectamente los equipos en cómo y qué van a llevar a cabo para que pueda llegarse esta solución y poder monitorear que no generen nuevos problemas que no se tenían previstos. Ciertamente, y es que planear una solución no es ejecutar la solución. Incluso te diría que ejecutar la solución tampoco es dar solución, pero es la ruta que hay que seguir hacia la solución. No hay que quedarse nada más en el análisis, porque también existe lo que se llama parálisis por análisis. Demasiado análisis a veces hace que no avancemos hacia lo que es realmente resolver el problema. Ciertamente es importante lo que comentas y tener muy claro cuándo y cómo se va a solucionar el problema. Y ahora, ¿qué te parece si damos unos ejemplos de cuáles serían unas estrategias para implementar en la resolución de problemas? Primero, es algo que quizá todo el mundo hemos utilizado, e incluso cuando se te descompone el módem que marcas, es lo que te dan: el método de la prueba y error. Para un solo problema pueden haber muchas soluciones, pueden haber muchos factores que generen este mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Dar estas soluciones a ver cuál funciona. Implementas una y te haces la pregunta: ¿esto solucionó el problema? Si sí, problema resuelto. Si no, entonces pruebas otro. Una vez implementado soluciones que puedes llevar a cabo con esto, es muy fácil llegar a una solución. Y si no, el hecho de no haber resuelto el problema también es una buena señal, porque te permite descartar todas estas opciones para poder llegar a una solución. Y es que a veces nos enfrentamos a problemas que solamente tienes una oportunidad para solucionarlos, que no puedes fallar, como una caja fuerte que solamente puedes meterle una sola combinación, y si no tienes la combinación correcta o no estás seguro, corres el riesgo de que lo que está en su interior se destruya. A veces hay soluciones que tienen que ser muy bien premeditadas, muy bien pensadas, que no dan para prueba y error, pero la mayoría de problemas sí dan para ese juego, para empezar a ejecutar ciertas estrategias
estrategias y ver si lo que estás haciendo está funcionando o hay que recalcular. Para ese tipo de casos, como el que mencionas de la caja fuerte, quizá una estrategia más enfocada a encontrar realmente la raíz del problema sea más efectiva. Entonces puedes aplicar la técnica de los 5 porqués. Me parece que tú tienes una experiencia más amplia con esta técnica en específico por tu ramo de ventas. ¿Te gustaría explicarla? Sí, claro. En el ámbito de ventas complejas siempre te vas a encontrar con que hay amenazas directas en la que la competencia te lleva a la delantera y tienes que encontrar los porqués. Y no nada más va a ser un porqué, van a haber diferentes porqués. Por ejemplo, el más sencillo y el que cualquiera podría ver es la competencia tiene la preferencia del cliente. Ok, ¿por qué el cliente prefiere la competencia? Porque el departamento de mantenimiento se va con lo que la gerencia prefiere. Ok, entonces si la gerencia prefiere la otra marca, ¿por qué fue? Porque cuando el gerente era técnico de mantenimiento se encontró con una mala experiencia con los equipos que tú tienes, con las soluciones que tú suministras. Entonces hay que ver, ok, ¿por qué en ese momento no se le solucionó o por qué tuvo esa mala experiencia? Ok, porque eran equipos viejos, porque era una familia anterior, porque traía algún defecto, porque no se le atendió correctamente. Entonces vas con el gerente, averiguas, vas con la gente de arriba, vas con la gente de abajo, averiguas qué puedes hacer y dices, ok, ¿por qué el gerente no cambia de opinión? Porque necesitas dejarle un equipo a prueba. Y entonces resulta que proyectos de millones de dólares, simplemente lo que hay que hacer es, poner un equipo a prueba de $10,000, hacer una presentación que no te cuesta ni $2,000, traer a la gente de Europa, etcétera. Pero si no encuentras el porqué más profundo, que a lo mejor es el quinto porqué, o a lo mejor es el décimo porqué, o a lo mejor es el tercer porqué, simplemente le tienes que buscar para entonces solucionar desde ese plano y vas a ver que las puertas se te van a abrir. Es un muy buen ejemplo. Creo que es muy, muy específico y es una muy buena descripción lo que acabas de decir, por lo cual me gustaría pasar a otro ejemplo, que sería el análisis FODA. FODA es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas. ¿Por qué esta solución específica es adecuada para el problema? Oportunidades. ¿Qué otros beneficios podrían surgir como resultado de implementar esta solución? Debilidades. ¿Cuáles son los puntos débiles de esta solución? ¿Hay algo que puedas hacer para fortalecer estas debilidades? Y amenazas. ¿Hay algo en esta decisión que pueda afectar de forma negativa a tu equipo? A medida que vas identificando soluciones específicas, puedes resaltar las diferentes fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas de cada solución. Esta estrategia específica de resolución de problemas es muy útil para cuando estás acotando respuestas y necesitas comparar y contrastar diferentes soluciones. Es un hecho. Un análisis FODA te va a permitir saber con qué herramientas cuentas, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son las amenazas, cuáles son los puntos fuertes de tu competencia, de tu rival. Porque en la guerra hay diferentes batallas y así vas a elegir cuáles no pelear porque sabes que vas a perder en esas y vas a elegir cuáles sí jugar y cuáles maximizar y a cuáles apostarle más porque sabes que en esas puedes ganar. Y por último, no olviden celebrar la resolución de un problema exitoso, porque esto es importante no solo para ti por haberlo resuelto, sino para tu equipo, porque les vas a dar mucha más confianza y los va a generar en un equipo mucho más eficiente, eficaz y flexible a la hora de resolver problemas. Seguro, y es que la persona que nunca ha probado la victoria no tiene hambre de victoria, pero en cambio los que ya han probado esas ganas de vencer siempre van a dar su máximo. Celebrar las victorias va a hacer que la gente de tu equipo tenga un hambre por ganar siempre. Me gusta cómo piensas. Y es muy común que cuando surge un problema y se logra resolver, los que están arriba simplemente deciden pensar como que, bueno, ese es tu trabajo. Y sí, es tu trabajo. Sin embargo, ese problema que se generó no fue tu culpa quizá, o quizás sí. Y con más razón, si es tu culpa y lograste resolverlo, deberían decir, oye, un incentivo no está mal. Seguro, y es que al final somos seres humanos y si quieres que tu equipo funcione como una máquina, como un tanque, como algo invencible, tienes que motivarlo, tienes que meterle ese combustible que es esa motivación, esa celebración para que, como dije ahorita, siempre tengan hambre, se mantengan con hambre de ganar siempre y siempre resolver. Si les gustó este contenido, no olviden dejar un me gusta, suscribirse. Tenemos la meta de llegar a 500 suscriptores este año y nos serviría mucho que nos apoyen. Apóyenos antes de que acabe el 2023, tenemos que llegar a 500 suscriptores y esto solamente va a ser posible con su apoyo. No olviden activar las notificaciones, suscribirse y comentar. Claro, y si tienen alguna experiencia, si tienen alguna duda, pueden dejarnos un comentario y nosotros estaremos atentos para contestar sus inquietudes. Gracias por vernos una vez más.